que no quiero salir por la tarde. O sea, me siento fuera de lugar, me siento humillado. Es que te vuelves loco. En Estados Unidos, si no tienes coche, estás jodido. Porque el transporte público es inexistente. Te matas a trabajar. Sí. Y, bueno, consigues lo que consigues, ¿no? José, tú tranquilo, que has quedado primero de los naturales. Así que has ganado. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Retaila, este podcast que hacemos de vez en cuando. Y hoy es el episodio número 22, o eso creemos, porque es que esto ya es un caos. Y hoy os tengo con vosotros, hemos traído a David, que ya había estado en el pasado, y José, que es ese chico entrenador fitness que se acaba además de presentar a una competición y que tiene cosas que nos pueden interesar bastante. Así que, bueno, David, ya te conocemos. José, preséntate. ¿Quién eres? Bueno, muchas gracias primero por invitarme al podcast. Y nada, yo soy José, soy entrenador personal, estudié fisioterapia aquí en España, pero bueno, luego me mudé a Estados Unidos con mi esposa y intenté ahí ejercer de fisioterapeuta, pero bueno, la convalidación ha estado un poco chunga, así que me seguí dedicando a los entrenamientos personales y poco más. Me gusta el fitness, lo que es el mundo del gimnasio, y como bien has dicho, pues este año decidí competir en culturismo natural. Vale. Y un poco poner mi cuerpo al límite y vivirlo en mis carnes. Y probar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Vale, eso es. O sea, a ver, parece que el podcast constantemente, últimamente traemos a gente que se dedica a eso, pero no es la intención. Simplemente lo que mola es las experiencias que no todo el mundo suele tener. Y en este caso, pues creo que José ha sido una persona que se ha dedicado a eso bastante guay, ¿no? Sí. ¿Y tú, David, qué tal? ¿Cómo estamos, Semi? Hace mucho tiempo que tuvimos ese primer episodio en el que vinisteis a hablar además de un tema que era la testosterona. O sea, tú imagínate. Hace tiempo ya de eso, 2 años y pico. Hace 2 Más años. o 3, yo creo. Bueno, no tantos, no tenemos tantos años. Pero eran los primeros episodios. Pero eran los primeros sí. episodios. Es que no había ni siquiera cámaras, así que... Sí, es verdad. Bueno, pues ahora ya te conocen, 100%. Perfecto. Querría introducir un poco esto como una conversación distendida y vamos a tratar distintos temas, tanto ya no solo del tema del entrenamiento y presentación a una competición de una forma pues diferente, sino también el hecho de, bueno, lo que supone pues haberte, en tu caso en particular, haberte mudado a Estados Unidos, lo que supone incluso en tema de amigos, nuestras diferencias y perspectivas que tenemos nosotros como españoles aquí ahora y tú allí. Sí. Y también lo que supone, porque al final tú te has ido con un perfil como emprendedor, digamos, Sí. y es totalmente diferente a lo que tenemos aquí. Entonces, eso va a ser un poco más o menos por dónde va a ir el podcast y ir viendo poco a poco cómo se desarrolla esto. Así que con calma, chicos. Que, en primer lugar, ¿qué tal fue la competición? ¿Cómo fue eso de prepararse ahora de repente para competir en un deporte? Y encima, pues, a alto nivel, digamos, Sí. porque en tu caso te tocaba definición extrema y cosas por el estilo. Sí, exactamente. Al final decidí hacerlo en la competición, primero porque era una de las cosas en plan que quería tachar de la lista de cosas que hacer antes de morir. Pero bueno, antes, cuando yo empecé en el fitness, el culturismo natural no era ni siquiera una opción. No. O sea, o te dopabas o nada. Y yo no estaba dispuesto a seguir ese camino. Y luego, bueno, en España empezó a coger fuerza el tema del culturismo natural, vi lo de la WNBF, además yo soy súper fan y seguidor de la Escuela de Culturismo Natural, de Roberto Morosi y todo eso, y dije, bueno, pues aquí está mi opción de competir con gente que está con lo mismo que yo, ¿no? Que es trabajo duro, dieta y, bueno, la genética que bueno, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero que no hay nada
más externo. Y luego también decidí un poco competir porque, a ver, yo llevo entrenando bastantes años y dije, ya que me estoy dejando los huevos entrenando, pues por lo menos que sirva para algo, ¿no? Vale. ¿Cuál es tu profesión como tal, también, en ese sentido? ¿Tú eres fisioterapeuta? Yo soy fisioterapeuta. Yo me gradué aquí en España en la Complutense de Fisioterapia, pero yo antes de eso hice TAFAT. Entonces, yo terminé TAFAT y luego empecé fisioterapia. Pero cuando terminé TAFAT, yo ya empecé a trabajar entrenador personal. Entonces, mientras hacía la carrera, yo ya iba trabajando entrenador. Vale, o sea, lo comento simplemente por el hecho de que no eres una persona que, yo qué sé, que se dedica a ser programador y que en sus ratos libres, o sea, digamos que tienes una orientación también incluso por la profesión que te da una visión diferente y unas capacitaciones para hacerlo un poco más llevadero, digamos. Sí. ¿No? De todas formas, yo decidí coger un entrenador que me llevara toda la preparación porque me he dado cuenta que cuando tú sabes de un tema y a lo mejor quieres hacer algo para ti mismo, bueno, en mi caso, pues eso. Yo sé de entrenamiento, sé de nutrición, sé las bases, sé lo que tengo que hacer con mis clientes, pero luego me pongo a hacer una preparación para mí mismo y lo intento complicar demasiado. En plan, intento poner todo lo que sé y no soy capaz de tomar acción. Es como que es parálisis por análisis. Es como que intento meter tantas cosas ahí dentro y hacerlo tan perfecto que al final no sale nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a quitar la presión de tener que pensar en mi preparación, que me lo lleve alguien externo y solo me tengo que preocupar de ejecutar. Y al final también, así miro, dije, así veo cómo lo están haciendo otros profesionales del sector y aprendo un poco de cómo están manejando todo esto de los entrenamientos online y tal, porque yo solo había hecho presencial hasta el momento. Vale. Pero sí que me frustraba mucho y me causaba mucha presión, como que diseñar mi propia rutina para mí, mi propia dieta para mí, porque es eso, es como que intentas hacerlo todo ultra perfecto y te das cuenta que en realidad no se puede, coño. O sea, todos tenemos un trabajo, todos tenemos una vida, todos tenemos responsabilidades y a no ser que te dediques 100% profesionalmente a eso y tengas el 100% de tu tiempo disponible, coño, hay que saber decir, mira, pues a lo mejor yo quiero entrenar 6 días a la semana o 5, pero la realidad, joder, es que no puedes, porque, coño, tienes cosas que hacer. Entonces, por eso también decidí tener a alguien externo que me guiara un poco. Es algo normal que suele suceder. Sí, yo creo que sí. En nuestro caso, yo creo que sí, o sea, pero también es cierto que hemos tenido temporadas en las que no nos ha llevado nadie y no nos dedicamos a competir, ¿no? O sea, esa es la... Sí, yo justo hago ahora un año con entrenador. Yo también llevo entrenando 11 años, aunque no lo parezca. pero sí, llega un punto en el que se convierte un poco en monótono al final planificar tus entrenamientos y al final necesitas a alguien externo que te supervise y que te quite ese con lo que decía José, esa presión de tener que planificarte tú las cosas, hacer todo tú, sino tener a alguien, delegar en alguien y al final pues quitarte ese peso de encima. O sea, al final yo creo que es... Porque es una carga al final que si no es tu trabajo como tal, tiene muchos problemas. Sí. Además, yo creo que no somos objetivos con nosotros mismos porque, joder, llevo un montón de clientes y cuando tengo un cliente no tengo problemas en hacerle la rutina. Me dices, ok, ¿cuántos días quieres entrenar? ¿Qué lesiones tienes? ¿Cuáles son tus objetivos? Sí, lo típico. Y más o menos, joder, lo tengo claro, sé lo que tengo que hacer, pim, pam, pum, listo, hecho. Pero luego pienso en mí y no sé por qué no es igual, ¿no? A ver, es algo que a nivel de competición se menciona siempre mucho, de que incluso los propios entrenadores que ahora están muy de moda, que son muy conocidos y demás, tienen que llevarle a alguien más, o al menos deberían, porque si no, tú eres tu peor enemigo. Eso siempre se ha comentado, ¿no? Entonces, eso es un problema. Vale, por saber un poco más cómo quedaron las competiciones, ¿cuál fue tu experiencia en ese sentido, un poco así por encima? Pues me hubiera gustado quedar mejor. Obviamente, en la primera competición quedé 9º de 17, en la de Tarragona, y luego en la de Madrid quedé 6º de... éramos 9 o 10. Sí, 9. En 10. Entonces,
la sensación que tuve en la de... Porque yo fui a competir con la idea de hacer un top 5, top 10, pero no quedar último y sentir que estaba más o menos al nivel de todo del resto, ¿no? O sea, no me importaba quedar séptimo o octavo si yo sentía que, coño, por lo menos no me iba a ver tan lejos de los demás. Entonces, en la competición de Tarragona, eso fue bastante bien. O sea, yo me veía a los demás en el backstage y quitando los 4 fuera de series, joder, con los demás digo, bueno, estoy ahí, ¿sabes? No, tampoco soy el más flaco y no voy a quedar último. Entonces, en esa competición la disfruté un poco más, porque sentí que podía pelear un quinto, sexto puesto. De hecho, lo que me pasó, por la mañana salí ultra seco y de hecho me colé en el primer call-out, pero luego por la tarde salí un poquito más borrado y empecé a bajar posiciones. Pero en general estuve contento en esa competición. Luego sí que es verdad que llegué a la de Madrid y, o sea, el nivel era absolutamente descomunal. Entonces yo ahí sí que me sentía muy fuera de lugar. De hecho, las competiciones, pues por la mañana tú sales, que eso no lo ve la gente, y luego por la tarde vuelves a salir, que es un poco más el show, ¿no? Entonces, yo por la mañana salí y no me sentí a gusto en la tarima porque veía que la distancia entre los 5 primeros y el resto era abismal. Y yo, bueno, por la mañana, pues eso, terminamos la fase de la mañana, me fui al backstage con mi esposa y con mi amigo y les dije, es que no quiero salir por la tarde, o sea, me siento fuera de lugar, me siento humillado, ¿sabes? Es que la diferencia es tan grande que parece que, bueno, pues estos entrenan y nosotros venimos de África de no haber comido durante un mes. Es que la diferencia era muy grande. Entonces, ahí sí que me sentí muy fuera de lugar. Pero también, coño, el nivel era bastante superior al de la competición de Tarragona. De hecho, el que ganó el overall en Tarragona quedó quinto en esta competición. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué cojones? A ver, es la cosa. Esta yo creo recordar que era como juntaba a toda la gente del norte, con lo cual al final pues sí, había... Norte y Madrid. Sí, el nivel era muy grande. Había un nivel demasiado grande en eso. Sí, en esta competición sí que me sentí un poco más fuera de lugar, pero bueno, como era mi última ya... Después de salir de tarima y eso, ya sí que fue disfrutar porque fue, bueno, ya compartir con la familia, ir a comer con amigos después de meses sin ir a un restaurante a comer fuera. Entonces, esa parte sí que se disfruta un montón. Joder, cuando terminas es lo mejor del mundo. La mejor parte. Sí, es como ya está, ya... Bueno, diste todo lo que... Porque tampoco salí con una sensación de decir, es que no te has esforzado lo suficiente, no lo has hecho bien. Yo hice todo lo que tenía que hacer, seguí el plan con lo que tenía que seguir, fallé, no lo hice absolutamente todo perfecto, porque yo creo que esos que dicen que lo hacen todo perfecto todos los días, ni de puta coña. O sea, yo creo que he sido muy bueno cumpliendo, pero, joder, he tenido 1 o 2 días al mes que a lo mejor pues la cagaba un poco, ¿sabes? No la liaba parda, pero bueno, que a lo mejor comes algo que no está en la dieta, aunque sea un poquillo, y bueno, pues joder, fallas como todo ser humano, ¿no? No somos robots. Entonces yo no salí con la sensación de, bueno, te faltó entrenar más, no hiciste bien la dieta, no hiciste los pasos, no, coño. Hice el 99,99 bien, fallé pues eso, un 0,01 y hice lo que pude y ya está, ¿sabes? Vale, entonces al final es eso, ¿no? Es el hecho de decir, joder, he salido y me he notado como que a pesar de ser naturales, ¿no? Que esa es la cosa que está además un poco entredicho y eso... Sí. Yo entiendo perfectamente que se miran mucho eso, porque además los compañeros que venían de Coran Fit son los que organizaban ese evento y se dedican precisamente a eso. Tienes la sensación a veces de decir, joder, o sea, es que esto no puede ser solo genética a veces o cosas por el estilo. Entonces, yo lo entiendo. Tiene que ser como muy frustrante, ¿no? Un deporte en el que te llevas mucho al extremo y encima cuando sales ahí en medio te encuentras con esa situación de decir, joder, es que ni siquiera ni con esto es suficiente. Exactamente. Pero sí que
con el tema de los naturales y no naturales, y esto es algo que he visto mucho en Estados Unidos. Yo antes era un poco más, dudaba un poco más, ¿no? De la gente. Luego te vas a Estados Unidos a los gimnasios, esto va a sonar un poco racista, pero pero tú ves a los negros que están entrando en tu gimnasio de barrio, que la mayoría no saben ni entrenar, o sea, hay algunos que usan las máquinas al revés, tío, que dices, pero ¿qué coño está haciendo? Y están ultra fuertes y sabes que no se meten nada, que es que nacieron así, ¿sabes? Ya, es por tocar el hierro. Hay gente, sí, que toca el hierro y ya se pone fuerte y es genética. Y eso en Estados Unidos lo ves mucho, sobre todo pues, con las personas de color. Joder, que es que nacen fuertes los cabrones ya. Yo, de hecho, tengo un par de clientes que cogí, que son personas un poco ya más de edad. Joder, y les entreno durante un mes y digo, pero esta gente cómo avanza, ¿no? Qué gusto. Y es algo que al final no puedes controlar. Yeah. Entonces, bueno, tienes que admitir que hay gente que, así como hay gente que mide 2 metros, pues hay gente que sí, tiene mucha facilidad para eso. Exactamente. Y bueno, si te ha tocado bien y si no te ha tocado, pues nada, a seguir currando y ya está. Es cuestión de años al final. Al final es eso, es lo que decimos, ¿no? Es un deporte de alta intensidad justo en el final, que te lo llevas como a nivel ya casi profesional y que en otras disciplinas no siempre tendemos a este tipo de preparaciones o de riesgos mentales. Sí. Y en este caso viene el pack entero y encima la desilusión también del final también puede ser grande, ¿no? Sí, sí. Es un deporte duro porque al final estás ahí medio en pelotas a que te digan que el que está al lado que tú está más fuerte. Sí, a ser juzgado, literal. Sí, a ser juzgado. Por eso un montón de ojos te ven. Sí, es duro, es duro. Es algo que comentamos mucho los que vamos a verlo, cosa por el estilo. O sea, a ver, yo no soy gran fan del culturismo. Yo lo sigo pues, a veces pues, por lo que toca, porque hacemos deporte y se supone que el que va al gimnasio le tiene que molar mucho el culturismo. Sí. Pero sí es cierto que aprendes a valorar que el tío que coge y tiene los huevos de plantarse ahí en medio, pues es algo que no todo el mundo hace. Sí, igual que cuando tú te presentabas a otra competición en un deporte totalmente diferente, ¿no? En el que ibas tú individualmente. Al final eres tú una persona, ponerte ahí los huevos encima de la mesa, como quien dice, y tomando la decisión. No sé, es diferente. Tú en tu caso, David, que has tocado también palos del powerlifting, ¿cómo lo ves en ese sentido? ¿Crees que es un... o sea, hay deportes que son para competir, pero es muy complicado competir, ¿no? O sea, a ver, yo también como espectador, porque fui a ver a José, o sea, veo que hay un punto ya en el que te dedicas ya profesionalmente a eso, que empiezas a pensar, ¿y si tomo algo puedo conseguir más resultados? Al final, si tu dinero depende de eso, tus ingresos dependen de eso, te puedes llegar a plantear esas cosas. Yo creo al final, cuando ya te dedicas profesionalmente a eso y vives para competir, te empiezas a plantear otro tipo de cosas. Al final piensas, me merece la pena utilizar cosas que no están aprobadas o que no es normal, son legales. O sea, toda la gente, por ejemplo, que se dedica a la moda, si quieren verse bien, van a querer operarse al final, porque es una tendencia y es lo que existe, ¿no? Es el medio. Entonces, como es tu trabajo, pues a lo mejor vas a tender a que el Botox sea algo más típico en tu vida. En vez de si fueses una persona normal, pues no sería una decisión. Entonces es normal. Yo aquí sí es verdad en la competición, esto va, espero que no lo escuche mucha gente. No, tú tranquilo. Pero sí es verdad que se veía, por lo menos en la categoría en la que salió José, había como dos grupos muy diferenciados. O sea, había los que sobresalían muchísimo, que los veías y decías, madre mía, y luego las categorías que las veías más normales, como las más alcanzables por una persona que dedica mucho tiempo a entrenar. Entonces, yo no dudo de ninguno de las personas que participaron, porque además luego José me imagino que contará un poco cómo es el proceso de los test que te hacen y para verificar que es normal. Pero es verdad que se veían como dos categorías muy diferenciadas. Y al final, tú como espectador dices, ostras, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre uno y otro? Entre la misma categoría, pero entre dos grupos distintos? Entonces, lo dejo en el aire. Eso se entiende. Quien prefiera, que escoja, ¿no? En ese sentido. Ya, a ver, es normal. Bueno, de hecho, esto es gracioso. Justo cuando salí de
del backstage y nos vimos con Edu, ¿no? Dice, José, tú tranquilo, que has quedado primero de los naturales. Así que has ganado. A ver, es normal. Es normal, porque llega un momento en el que ves a ciertos bichos y dices, tío, es que esto no puede ser. Yo llevo años intentándolo, haciendo múltiples cosas y a lo mejor incluso tengo todo el conocimiento del mundo, lo pongo a prueba constantemente, estoy practicando y aún así no ves, ¿no?, los cambios y dices, joder, es que... Sí. Pero bueno, hay que confiar. Yo, por ejemplo, no competiría en otra federación que no fuera WNBF. ¿Vale? Y de hecho he competido en España por Roberto Morosi y por Hugo, que son como que los que llevan la WNF aquí en España, porque sé que son personas comprometidas con el culturismo natural y que intentan hacer el deporte lo más libre de dopaje posible. Por ejemplo, en Estados Unidos pues no me fío tanto, ¿no? Yeah. Por eso decidí venir a competir en España, porque yo podría haber competido en Estados Unidos, que el nivel es muchísimo más bajo a veces, o te toca alguien que, bueno, pues que intenta hacer ahí medio trampillas, pero justo vimos una competición que pasó el mismo fin de semana que yo había competido y vi al ganador de Men's Physique, que además tenía mi bañador, y dije, joder, pero si es que a este le saco 3 pueblos y no necesito ni hacer la preparación entera, me sobra la mitad, ¿sabes? Entonces en España hay mucho más nivel y yo creo que son un poco más exigentes con los controles. Sí. Aunque bueno, creo que al final son los mismos, pero no sé, a mí Hugo y Roberto pues me transmiten esa confianza que digo, bueno, pues confío en que todos los que están en tarima conmigo van limpios y si no lo van, les van a intentar cazar. No, claro, está claro. O sea, esa es la cosa también que tiene que dar como competidor, ¿no? Sí. Que sea justo incluso el nivel de valoración frente a otros. Y es algo que hablamos en el episodio con Coran, que al final ellos están dedicados en parte ya no solo a crear el evento, sino que uno de ellos, ella en particular, se dedica también a todo el tema de test. Entonces, comentan como que sí hay mucha implicación en ese sentido, de que todo esté medido, que todo esté controlado, que no haya forma de falsearlo y que además con ese nivel también un poco de que el polígrafo no es cierto que sea una prueba verificada, pero si es disuasoria en ese sentido, pues ayuda a que, bueno, mejor que otro tipo de federaciones. También es cierto que hemos visto pues casos y situaciones en los que los propios representantes de la propia organización han tenido como una mala praxis a veces por gente que lleva mucho tiempo en la propia federación y que de repente los han echado porque el test ha salido mal o algo por el estilo. Entonces, son cosas como un poco raras, ¿no? También es cierto. Y es cierto que hay muchas más federaciones. La ECN también creo que es conocida. Hay un porrón. Sí, hay varias. Pero bueno, a ver, es lo que al final cada uno, digo yo, cuando va a competir es lo que busca, ¿no? El hecho de tener la confianza de decir, me he esforzado y si hay alguien que me gana por delante es porque realmente es mejor que yo Exactamente. Y no por nada diferente en ese estilo. ¿Cómo viviste esa presión ahí en medio? Porque nadie lo ha comentado y creo que es que ya vas con una mentalidad jodida de estar canino porque necesitas comida, que supone que de repente te empiezan a hacer preguntas y encima, ¿cómo te hacen ese tipo de preguntas? Al polígrafo te refieres, ¿no? Sí, no, polígrafo y después, bueno, a ver, el resto de pruebas son como más comunes, ¿no? Al final. El polígrafo en particular creo que es algo diferenciador de esta federación. Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? A ver, yo no estaba nervioso hasta que me senté con el poligrafista. Es decir, o sea, yo sé que no he tomado nada, de que cuando me hagan un polígrafo, pues vale, te dices, lo paso, no tengo nada que ocultar, ¿sabes? Me la pela. Pero una vez subes a la salita, te ponen mirando contra la pared, te ponen todos los aparatos para medirte, yo qué sé, la frecuencia cardíaca, la presión. Yo sentía que el corazón me iba a salir del pecho. Y empiezas a pensar, coño, ¿y si yo digo la verdad, pero el cacharro este se equivoca? ¿Qué cojones? O sea, y encima me llevo preparando 9 meses, imagínate que no puedo competir porque el cacharro este falla, porque no es 100% fiable, ¿no? No, y eso ha pasado. O sea, entonces, eso es lo que te acojona, no el
polígrafo en sí, que te hagan las preguntas, te las sopla. Es en plan la presión de decir, hostia, y si, yo qué sé, me pongo demasiado nervioso y esto falla y me lo lee mal, ¿qué cojones va a pasar? Entonces, yo fui tranquilo a hacer el polígrafo, pero una vez me pusieron todo y dije, hostia puta. Sentía como el corazón me iba a 1000. Y luego también la manera en que funcionaba era en plan, me dijeron, bueno, todas las preguntas que van relacionadas con sustancias me tienes que contestar con la verdad. Todas las preguntas que no sean relacionadas con sustancias tienes que mentir. Entonces, bueno, fácil, te preguntan, ¿has usado testosterona? No. ¿Has usado clenbuterol o lo que sea? No. La respuesta te sale inmediata y es fácil, ¿no? Pero luego las otras preguntas, yo me esperaba el tipo, ¿el cielo es azul? Y tienes que mentir, que son cosas fáciles, que, joder, sí. ¿sabes? Afirmativas en ese sentido y ya está. Sí, que no hay opción a debate. Pero no, las preguntas, o por lo menos para mí las sentía así, eran un poco raras y tenías que pensar si sí o si no y luego tenías que acordarte de que tienes que mentir. Entonces, a mí me ponía muy nervioso porque me hacían la pregunta y decía, hostia, vale, piensa, ¿sí o no? No. Y dice, bueno, ahora tienes que decir que sí. Entonces, cuando me hacía una pregunta que no estaba relacionada con las sustancias, tardaba lo mismo 30, 20 segundos en responder y cuando me preguntaban con sustancias tardaba nada. Entonces yo decía, hostia puta, ¿y si esto falla? Sí, entonces te pones más nervioso aún, sobre todo cuando te preguntan con cosas que no son sustancias, ¿no? Entonces sí que estuve muy nervioso. Y luego, claro, terminas el polígrafo y no te dicen nada. Muy bien, sí, buena suerte. Y te vas y, bueno, pero ¿le he aprobado o no? Y no te dicen nada, ¿no? Yeah. Creo que como otros años hubo problemas cuando te dan el resultado, que gente que se ponía agresiva, pues prefieren no decirte nada, no. Hasta supongo que bueno, no sé cuándo te lo dirán porque no me dijeron nunca nada. O sea, que no te dijeron nada, o sea, vas a la competición y... Claro, supongo que si puedes ir a la competición es que lo pasaste, ¿no? Pero claro, tú te vas de ahí... Tú has salido de aquí y te has llevado una medalla, pues será por algo, ¿no? Sí, sí, pero claro, ¿no? Ganas, tú sales del polígrafo y no sabes si has pasado o no, ¿no? Pero bueno, dije, bueno, si no me han dicho nada es que habré pasado porque tampoco tengo nada que ocultar, ¿sabes? No he tomado nada raro, así que... Más o menos me fui tranquilo, pero sí, la gente por el WhatsApp estaba muy nerviosa, preguntando, oye, pero yo he pasado el polígrafo, no me han dicho nada, no sé qué. La gente sí que está bastante nerviosa, pero sí, es normal. Es normal. Y en las últimas competiciones no solo ha habido problemas, al parecer, con el tema de que te lo detecten o no y hagan cosas un poco raras a veces, sino que han tirado a gente que realmente... no ha tomado nada, por ejemplo, hubo un tema con el tema de la joinvina o algo por el estilo y al final era como, tío, yo he hablado con mi entrenador en su momento y me decía, es que nosotros tenemos el problema, claro, yo no puedo decirlo públicamente, pero yo tengo el problema de decir, tengo gente que está participando que en algún momento a lo mejor pues tienen ese problema, ¿no? Porque se ponen nerviosos, porque es una presión muy grande y como se le da también tantísima importancia a eso, más que al resto de pruebas, acabas teniendo ese problema, ¿no? De decir, joder, o sea, es que a lo mejor me pueden tirar incluso simplemente porque se han equivocado o porque yo me he confundido ahí en medio, he puesto muy nervioso y lo que toca. Sí, bueno, eso es lo que más miedo da, sí, exactamente. No es que te hagan el polígrafo en sí si no has tomado nada, sino el posible y si esto falla. Pero bueno, también tienes que entender que es parte del juego y de mantener el deporte lo más limpio posible. Además, yo, por mí, a ver, es una putada, pero si me hubieran dicho, por ejemplo, no he tomado nada, ¿no? Pero me dicen, no has pasado el polígrafo, no te puedes presentar. Yo casi que prefiero que tiren a gente y se hayan equivocado que a que no lo hagan del todo. Como competidor. Sé que es duro, pero o sea, si es para mantener el deporte más limpio, por así decirlo, casi que lo prefiero. Ese es el problema también a veces, de ser justo en ese sentido. Sí. Es lo más complicado, yo creo, ¿no? Yo lo hubiera entendido. O sea, si hubiera sido el y bueno, yo qué sé, falló, pues bueno. Shit happens, ¿no? Pero a lo mejor alguien que se iba a dopar o que se ha dopado tampoco lo pasa y también lo echa. No lo ve de ese modo. Eso es. Yo creo que aquí lo que se debería implementar es si una persona, por ejemplo, ha dado un test de orina, ahora me imagino que hará más pruebas, pero en el polígrafo, por ejemplo, si ha fallado, que te hagan como un segundo intento, porque al final te puedes poner nervioso, al final no es un método exacto. Bueno, creo que sí que intentan darte varios... Sí, en plan, si no lo pasas...
Ha habido como veces que que indagan sí, un poco hay más. veces Bueno, que no. si no lo sé muy bien. O sea, hubo en su momento movidas porque sí dieron 2 intentos en su momento y los poligrafistas eran un poco raros y eran además una pareja, con lo cual Con el tema de Kevin Hernández, ¿no? había Eso. intercambio de información. Pero ha habido muchos casos, o sea, es que ha habido de todo. Sí. Entonces, pero sí, es cierto que se supone que están intentando que se den oportunidades para que no acabe sucediendo pues, cosas por el estilo, como comentas. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en el polígrafo? Claro, esa es la cosa. Sí, no creo que fueron más de 5 o 10 minutos. O sea, ¿5 o 10 minutos? Sí, no fue muy largo. O a mí no se me hizo. No, Bueno. o sea, no lleva un crono, pero yo creo que fueron 5 o 10 minutos. No se me hizo muy A ver, largo. Yo creo que encima con la presión esa de que tienes que darle la vuelta a las cosas, yo me tiraría ahí un buen rato, ¿eh? O sea, ¿Cómo es la prueba? ¿El mismo día? ¿De la competición? sí. A mí me tocó hacerla el viernes y competíamos el domingo y sé que hay gente que la hizo el sábado. Entonces, 2 días o un día antes. Bueno, Sí. Hasta ese día tienes el estómago dado la vuelta. Y cuando ya pasas eso, pues bueno, ya ha salido. Es como el examen ese que haces y que nunca sabes Sí. cuál va a ser la nota. Bueno, sí, Dime. dime. Perdón, aparte del polígrafo, ¿qué más pruebas te hacían? No nos ha hecho ninguna más. Yo creía que nos hacían orina a todos, Mm. pero al parecer eso solo es en el nacional. Creo que los regionales nos hacen polígrafo a todos en nuestro regional y luego al top 3 de cada categoría orina, pero a los demás no. Y yo creo que ya en el nacional, no estoy seguro, creo que es cuando ya le hacen orina a todo Cristo. Y creo que el polígrafo es todavía válido de la anterior competición. Sí. Entonces, bueno. Sí. Hay más presión ahí y también es cierto que no puedes hacer test a todo el mundo. O sea, No, claro. Sí, por mucho que tú pagues la competición, el presupuesto es limitado. limitado. E incluso cuando los trajimos aquí para preguntar cuánto costaba montar esto, más o menos, y si salían beneficios, te decían, no. O sea, en realidad esto está casi más hecho por amor al Sí, es por amor al arte arte. que cualquier otra cosa, porque el dinero se va en muchas otras cosas como pueden ser las pruebas. Bueno, incluso los competidores. Aunque yo hubiera ganado absolutamente todo, ni de coña No, con bueno, nada. lo que me he dejado en la Ya preparación. Pues joder, los putos bañadores son caros de cojones, ¿eh? A ver, o sea, eso pasa incluso, tú piensas que si pasa a nivel profesional en el Olimpia, que son, se supone, como el top tier de este mundillo en general, aunque sean los no naturales, tienes que darte cuenta de que el resto de cosas, aunque son categorías de otra forma, con otras asociaciones y demás, Sí. no hay pasta. O No, sea, no hay. no es algo. Y la gran mayoría de la gente de este mundillo acaba viviendo pues, de redes sociales, de la repercusión que tienen otros, del pago de patrocinios, de todo este tipo de cosas. Ujú. A ti no te patrocinan, ¿no? No. Habría estado guay, la verdad. No estaría mal. Bueno, al menos Pero un bueno. poquito. Aprovecha Publi ahora. Eso es. ¿Cómo fue el llevarlo además también en el tema de Estados Unidos, ¿no? Porque tú te has mudado allí, tú estás viviendo allí y tiene que ser como muy distinto porque todo el mundo comenta, o al menos lo que tenemos como concepción, de que la comida es diferente, de que no tienes la capacidad a lo mejor de conseguir pues, ciertas materias que aquí son más naturales, son más típicas, allí es más procesado todo. ¿Cómo cuesta, pues eso, mantener una definición, incluso prepararse un volumen, entrenar? Pensamos que siempre los gimnasios son los más grandes, entonces allí es la leche en ese sentido. Creo ¿Cómo que es un poco mito. En Estados Unidos tienes absolutamente de todo. Extremos de comidas que, vamos, que las ves y te pones gordo, y el extremo más sano, orgánico, o sea, sin antibióticos. Tienes los dos extremos. Entonces es muy fácil porque tú puedes elegir. Entonces, con el tema de, yo qué sé, los alimentos y tal, no tienes problema. Sí que es verdad, joder, que el tamaño de los alimentos es distinto a España. Es decir, una pechuga de pollo de allí no es del mismo tamaño que el de aquí. Yo no sé qué coño lleva, pero los tamaños son distintos. Incluso las propias verduras, tío. O sea, yo me recuerdo que mi preparador me pone, yo qué sé, una pieza de fruta. Entonces le mandé de coña pues como una fresa, ¿no? De las grandes que hay en Estados Unidos. Y digo, joder, pero ¿qué coño es eso? Si es que Es una manzana. España, sí, es gigante. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo creo que
la comida ahí lleva algo más. Pero también te puedes ir al súper orgánico, natural y... Claro, pero también más caro. Eso es la cosa. Sí, sí. Entonces, que mantenerlo económicamente tampoco tiene que ser muy factible constantemente. ¿Cuál es el nivel? Yo es que en realidad no lo noto tanto porque, o sea, ganas 3 veces más. Entonces, que las cosas te cuesten un poquito más, no lo notas. No. Y como te he dicho, tienes, o sea, 4.000 millones de opciones. ¿Que quieres comprarte la comida más limpia, más sana, menos procesada? Que, yo qué sé, le hacen masajes a la gallina, pues te vas a Whole Foods, que es de los más caros que hay, de lo más como natural, por así decirlo, y te lo compras. Vale. Te vale un pastizal, pero te lo puedes comprar. O luego te vas, pues yo, por ejemplo, hacía toda la compra en Aldi, que tengo un Aldi cerca de casa, y el precio es normalito y la comida tampoco es muy procesada. Entonces, es eso. En Estados Unidos tienes variedad para elegir infinita. Y luego, como los salarios son mucho más altos que España, sí. Pues no lo notas en realidad. Ya, pero también, o sea, iba también un poco por el tema ese que se comenta mucho, lo de que es muy típico, lo de cuando nosotros salimos socialmente, al final vamos a comernos una hamburguesa o vamos a un sitio de costillas y sabes qué es la costilla más o menos y ya está. Sí. Lo dices por las porciones... En general, claro. O sea, cuando tú empiezas una definición ahí en medio, teniendo todos esos estímulos, tiene que ser, a mi entender, un poco más complicado, eso es. Sí que es cierto que... O sea, es que yo, como siempre he comido un poco más sano, por así decirlo, nunca he tenido ese impulso de irme al pasillo de coger los ultraprocesados que hay y todo eso. Entonces, yo personalmente no lo he notado. Sí que es cierto que las primeras veces que tú vas a Estados Unidos, si no has ido nunca, y vas al Walmart y ves las cajas de cereales así, de 3.000 colores, joder, te da intriga y lo pruebas todo. Pero una vez lo has probado todo ya, porque yo ya llevo viviendo en Estados Unidos 4 años y medio, yo ya he probado toda la mierda que hay que probar, entonces tampoco es que me llame mucho. Pero yo creo que si eres un español que es tu primer año en Estados Unidos y estás descubriendo todas las... O sea, que han sacado una Coca-Cola con sabor Oreo, tío. O sea, hay cosas que es que no te puedes imaginar. ¿Qué dices, tío? Sí, o sea, sí, la acaban de sacar. Hay cosas que es que ni te imaginas que pueden existir. Había, yo qué sé, aquí hay los Reese's Cups. Los Reese's. Sí. Bueno, pues sacaron uno, tío, que llevaba las patatas Lay's por dentro también. Explica un poco qué es, porque yo creo que con el acento que has puesto se entiende. Va a ser complicado. Sí, son los chocolates con la crema de cacahuete. Son como bombones, ¿no? Pues sacaron una versión que le ponían patatas fritas dentro a eso, que dices tú, ¡qué asco! Pero coño, si lo han sacado, tiene que estar bueno, ¿no? Entonces lo pruebas, joder. ¿Quién lo has probado? No lo he probado. Porque dije, ¿qué otros lo hagan? Ya son muchas guarradas. En su día probé la hamburguesa hecha con donuts. En plan, que es en vez de pan. Sí, eso ha venido aquí. Bueno, eso lleva ahí la tela de Dios. Claro. Entonces yo en su día lo probé, aquí todavía no existía. Y decía, ¿pero qué es esta guarrada? Entonces sí, hay muchas guarradas y si no estás acostumbrado es mucho más fácil cagarla. Porque es ya solo la intriga de decir, ¿a qué coño sabe esto? O sea, yo cuando vuelva voy a probar la Coca-Cola sabor Oreo. O sea, es que lo tienes que probar, ¿no? Es necesario. Es necesario. Sí, pero una vez estás ahí y has probado todo, tampoco es tan difícil. Sobre todo si vas a, por ejemplo, en Aldi hay poca guarrada. Entonces, o Whole Foods hay 0 guarradas, entonces tampoco las ves, solo ves cosas sanas. Depende de dónde vayas a comprar, pues vas a tener más problemas o no. Luego sí que es cierto, los restaurantes, las porciones no son para una persona, son para mínimo 2. O sea, eso sí que, y durante la preparación lo he notado, los primeros meses de preparación no pasaba nada, porque bueno, más o menos lo cuadras y tal. Los últimos 4 meses no pisé un restaurante, porque coño, es que las porciones que te ponen son enormes, tío. O sea, no es para una persona normal. O sea, lo mismo me ocupaba ya el 75% de las calorías del día un plato y decías tú, ¿pero qué coño le ponen a esto? Además, en la mayoría de restaurantes ahí te suelen poner las calorías que tiene cada plato. Entonces, Cheesecake Factory es un restaurante muy, muy famoso ahí. Vale. Además de cheesecakes, tienen pues platos normales, ¿no? Es un menú que es gigantesco. O sea, no sé si son 7 páginas de platos, ¿vale? Es increíble. Vale, pero es que
cada plato son 1200 calorías, tío. Hostias. Y te lo sirven y está bueno y tú te lo acabas. Pero, o sea, si tú ves el tamaño del plato y dices, coño, es que esto vale para 2 comidas, vale para la comida y para la cena. Y ya el cheesecake que te ponen, que es una cosita así, o sea, creo que el que menos tiene son 1100 calorías. O sea, y eso te lo ventilas tú solo sin ningún problema, ¿eh? O sea, que añádele a tu plato principal el puto cheesecake. O sea, tener una definición es horrible, pero un volumen es la hostia. El volumen es la hostia, la definición. Porque llegas a 5000 es complicada. casi, Sí, como La comida. todo, tienes opciones sanas y tal, pero sí que es cierto que, joder, que es que las porciones son demasiado grandes, tío. Entonces, cuando estás en una definición en últimas etapas, ya en mi caso, por ejemplo, decía, es que no me merece la pena irme a un restaurante, Ya. porque es que, coño, o sea, primero tengo que hacer ayuno y ya me despierto yo con hambre, como para estar ayunando hasta la hora de la comida, y encima en la hora de la comida te ventilas todas las calorías y luego no puedes cenar y luego te levantas con hambre al día siguiente y sueñas con el desayuno. Y decía, ¿sabes qué? Paso. Entonces era más fácil ya hacer tu comida en casa y listo. En ese sentido. Yo eso sí que lo he notado. Fui hace unos años a Estados Unidos, estuve en Nueva York. No sé, no puedo aplicarlo a todos los estados, pero sí es verdad que la comida la notabas el sabor distinto. Por ejemplo, a mí me... ¿Más especiado? Sobre todo más dulce las cosas. Ah, bueno. Fui a... Pues. O sea, no he ido a muchos restaurantes, pero a todos los que fui, Mm. sobre todo los postres eran súper dulces. Fui a no sé si os acordáis, había un programa en Discovery Max que era El Rey de las Tartas. Sí. Pues Sí. tiene un montón de locales en Nueva York. Fuimos a uno y yo quería probar. Y, o sea, todos los pasteles tienen una pinta espectacular. Compré 2 y no me pude acabar ni uno. O sea, era tan empalagoso y sabía tan dulce. Era tan fuerte así. De verdad, manera. que me estaba sintiendo mal. Yo estaba notando ahí el azúcar por mis venas y digo, me para, por favor. Bueno, ahora que lo dices, que yo me he comido muchos cheesecakes de Cheesecake Factory, los de aquí me han sabido a puta mierda. ¿A que sí, no? Sí, como que le faltaba un azúcar. Y decía, ¿esto qué es? Y Es sabe a normal. queso. Es normal, justo eso es. ¿Cómo lo comparas incluso con la cocina asiática? Que has estado hace poco y es cierto que es algo que hemos probado, pero son 3 ramas diferentes. O sea, una cosa es la europea, otra es la americana. Latinoamérica tiene también sus formas, pero al final no deja de ser más o menos lo mismo. Supongo que también el otro contraste es Asia, sudeste asiático. Sí, bueno, tú también has estado en Tailandia. Estoy en Tailandia un mes, sí. Vale, Al entonces... final, la comida, o sea, a mí yo estuve en Malasia. Es verdad que es diferente. Yo he estado en Indonesia y en Malasia. Solo he estado en esos 2 países. Mm. Y la comida en Malasia a mí me gustó muchísimo más que la de Indonesia, porque sobre todo había mucha más variedad. Al final Sí. en Malasia hay 3, están los indios, están los chinos y están los malayos. Entonces tienes comida de todo Hay tipo, todo. incluso japonesa, o sea, lo que se te ocurra. Pero es verdad que es casi todo fideos y arroz. O sea, en todos los platos hay fideos y arroz. Luego tienes pollo, cangrejos y luego cosas más raras, pero la comida es eso, siempre una base de hidratos, que es pollo o arroz o fideos, y la proteína. Y es verdad que tiene también muchísima salsa, pero la verdad es que la comida es buenísima. O sea, es muy diferente también a la de Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos tampoco puedo, como te digo, solo he estado en Ya. Nueva York, o sea, tampoco puedo... No, es normal. No puedo decir. Pero es verdad que al final tienes mucho más comida típica fast food de hamburguesa, pizza y perritos calientes. Por lo menos donde estuve yo. No sé, ahí José Sí, qué a ver. opine, porque seguro que hay mucho más variedad. O sea, está claro que estamos también viendo nosotros la perspectiva de alguien que va desde fuera y está durante Ya, un como tiempo, turista, entonces sí. sueles probar Claro, cosas que es no distinto. sueles tener, pero también es cierto que yo me he dado cuenta, o al menos la sensación que tengo es que según las distintas zonas, las cantidades son diferentes y también la calidad y la forma en la que está hecha la comida es totalmente distinta. Y eso también ayuda a que tú veas a las personas que viven ahí y dices, ahora entiendo por qué tienen este aspecto, por qué son tan grandes o por qué no. O sea, es el contraste de distintos sitios e incluso, bueno, de cuál es la cultura que hay también un poco arraigada por detrás a la comida, porque al final es eso. Bueno, ahora que lo comentas, y al hilo de lo que decía José antes, del tamaño de los pollos, si a ti te parecen pequeños los pollos de aquí de España, los del sudeste asiático es alucinante. O sea, es como si un pollo estuviese desnutrido. O sea, son unos muslitos súper finos, o sea, que al final te tienes que comer
3 o 4 pollos para hacer un pollo de los de aquí. O sea, es totalmente distinto. No me imagino la comparación de los de Estados Unidos con los Con de... esos, porque claro, es que esa es la cosa. Bueno, de hecho, mi esposa, que ahora que llevamos aquí como 3 semanas, me ha dicho que lo ha notado en el estómago, como que lo tiene un poquito mejor que de cuando estábamos allí. Sí. Sí que es cierto, hay algo distinto en... Y es algo que he hablado con En la comida. americanos en ese sentido y siempre comentan eso, de que en función de si están en Europa, de repente todos los problemas incluso que tenían intolerancias o cosas por el estilo desaparecen y en cambio cuando están allí sí tienen ciertos problemas. No es algo que puedo aseverar como algo que, bueno, pues es una ley y esto pasa ahora mismo, pero sí es cierto que incluso en este concepto en el que nosotros estamos como pensando siempre en que ya no solo es un trabajo para sacar el cuerpo adelante, sino que también tienes que comer, creo que es súper importante saber cuáles son las barreras de entrada que tienes también para hacer una preparación allí, porque tiene que ser guay, pero también tiene que ser difícil en muchos aspectos. Sí, mira, una de las cosas jodidas que tuve fue el tema de los pasos. En otros estados a lo mejor no pasa esto, pero en Florida, en Miami, no tienes por dónde caminar. O sea, si quieres ir a caminar a un parque, tienes que coger el coche primero para irte al puto parque, porque tú caminas 2 horas desde tu casa y no llegas a ningún lado. Lo único que ves son un caminito, bueno, la cámara está ahí, así para caminar, que cabe una persona, Joder. tú y si vas con perro tienen que ir delante o detrás porque al lado no entra. y luego todo es carretera y palmeras. Y es todo igual. Hace un calor de la hostia, humedad que flipas. Y es eso, o sea, no, tú caminas y no llegas a ningún sitio, entonces tampoco es como que es un paseo relajante. Si quieres ir al parque, pues joder, te tienes que ir en coche y luego te comen los putos mosquitos y es una mierda. Entonces, al final, lo que acabé haciendo es, porque yo cuando camino con los perros, mi urbanización es como... Tiene una parte que es como una pista de atletismo. Vale. Está todo lleno de casas y tú das vueltas. Pero Entonces, claro, a dar vueltas ahí al Claro, o sea, rosco. 9 meses dando vueltas ahí para completar los pasos. Es que te vuelves loco, tío. Es que hasta ni el perro las quiere hacer. O sea, ve las vueltas y me hace así para irse para casa. Y dice, no, otra vez, no, cabrón. O sea, y te taladra el cerebro. Entonces, al final, acabé comprando una cinta de estas de casa y empecé a andar en casa. Ahora tío. entendemos por qué es tan famoso el tema de los steppers allí. Ahora es que no tienes dónde viene de andar. esa cultura, supongo. Claro, es que tú te vas a caminar a un lado y no llegas a ningún sitio. Y entonces, ¿qué puto sentido tiene caminar? Yo aquí, las 3 semanas que he estado aquí para dar mis pasos, joder, no he tenido ningún problema. Y esto se lo decía a mi preparador. Me decía, bueno, 2000 pasos no es una mierda, me los hago yo en nada. Y digo, cabrón, claro, tú vives en España, vas andando al súper, vas a ir a, yo qué sé, a pasear al perro, o te bajas a portar, o vas caminando al gimnasio. Caminar a mi gimnasio no es una opción, o sea, tardo 2 horas. Es que Es una locura. Madre mía. dar 12.000 pasos ahí cuesta. Es Ya. mucho más difícil que aquí. Yo aquí 12.000 pasos me los hago con la polla. Porque es que vas andando al gimnasio, vas andando a comprar el pan, vas andando a no sé Ya. dónde, llegas a sitios, hay sitios por donde caminar, vas con el perro y tal, entonces es mucho más fácil. Allí o te compras la cinta o das los pasos. Es que dar los pasos en el gimnasio me parece criminal, tío. Entonces dije, mira, me compro una cinta y me pongo a currar mientras camino. O hay veces que es que ya me daba por vencido y me ponía contra la pared y empezaba a caminar ahí y ya está. Digo, es que mejor que estar en la calle sudando y con humedad, prefiero caminar en casa mirando a la pared. Rollo modo tortura. Ese es A la pared para practicar el polígrafo. Entonces, esa es una de las complicaciones que tuve, el tema de los pasos. Que joder, porque lo más que di fueron 12.000 pasos, que no es mucho. Yo sé que no es mucho, pero allí sí que se me hacían muchos. Yeah. Y sobre todo, otra cosa que noté, bueno, esto ya es más de cosas de la preparación. Yo, bueno, trabajo en un gimnasio con clientes de entrenamiento personal, entonces al principio de la preparación, si yo trabajaba 8 horas en el gimnasio, al final del día tenía mis 8.000 pasos más o menos dados entre que te mueves de un cliente a otro, coges las pesas, las pones aquí, pim, pam, te vas moviendo, ¿no? Conforme va avanzando la preparación, inconscientemente te vuelves mucho más vago y te mueves Tienes a no hacerlo. mucho menos, pero no te das cuenta. Hasta que miras el reloj, han pasado 12 horas y llevas 2.000 pasos y antes hacías 8.000 y dices, ¿qué cojones? Y claro, yo me notaba que entre series, a lo mejor antes entre series con los clientes, pues hablaba o caminaba un poquito y ya notaba que me quedaba así con los brazos cruzados esperando a que pasara el tiempo de descanso del cliente, pero no me movía.
sea, nada. Y claro, llegaba, pasaban 8 horas y digo, si es que llevo 2000 pasos, digo, ¿qué he hecho todo el día? Si he estado todo el día de pie, pero ¿cómo llevo tan pocos pasos? Y es que el cuerpo pues se resiste a moverse, Sí, tío. preservar energía, es tío, es increíble. instintivo. Entonces, claro, luego llegaba a casa y decía, joder, si es que solo he dado 2000, ahora me tengo que poner la puta cinta a los que me quedan. Cuanto antes llegaba a casa, yo qué sé, daba 2 vueltas con el perro, que 2, pues bueno, te las comes. Aceptable. Sí, te las haces. Ahora te tocan 8 o 10, Sí, que lo no. menos. Es que mentalmente es imposible, tío. Ya 5 vueltas y te ya, o sea, paso. Es que ni el perro quiere caminar. Ya. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que tuve de la preparación y no sé si a lo mejor ciudades como Nueva York, que te mueves más en metro y tener coche en el centro es más problemático que una ayuda, Sí, es imposible será moverse. distinto. Pero en Florida, desde luego, sin coche no llegas a ningún Totalmente diferente. Vale. También, cambiando un poco de tercio, ¿cómo es eso de coger, irte de España, que es otro rollo totalmente distinto, y dedicarte a emprender de repente allí? Porque creo que tiene que ser súper diferente, ¿no? Acabas de comentar que estás trabajando en un gimnasio, pero estás, Sí. supongo que como autónomo. Sí. Bueno, yo terminé la carrera de fisio, pero yo ya aquí tenía clientes de entrenamiento personal. O sea, yo ya era entrenador aquí. Mi esposa había venido a España a hacer el máster, terminó el máster y la cosa es que se le acababa el visado. Entonces no se podía quedar aquí. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo de pareja de hecho, que es como casarse, pero no es realmente un matrimonio, pero sirve para que te den pues, la residencia. Lo hicimos, total, que no conseguíamos la cita para que a ella le transmitaran todo el tema de los papeles y tal. O sea, yo no sé si es que al final creo que hay que pagar un abogado para que las cosas... Porque las cosas en España, pues... Burocracia. Sí, no funcionan. Funcionan diferentes. Sí. Entonces se nos acaba el tiempo. Y a ella se iba a acabar el visado y decía, bueno, yo me tengo que volver a Estados Unidos porque no me dan cita. Íbamos en persona, no nos daban cita. Y hablabas con el guardia de seguridad que no te deja pasar y decía, es que mira, se me va a acabar esto, tengo esto de pareja hecho, necesito cita pues para tal. Que no, eso en la página web, pero luego vas a la página web, Tampoco. no funciona, o está caída, o no hay citas, o sea, es todo una puta mierda, ¿vale? Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Vete a Estados Unidos, yo me voy contigo con el visado y una vez estemos ahí, que yo tengo 3 meses de visado, pues vemos qué coño hacemos, si sacamos la cita en España o tal. Entonces, bueno, ya nos fuimos a Estados Unidos y bueno, nos casamos, entonces yo ya conseguí el permiso de trabajo y tal. Y dije, bueno, voy a seguir haciendo lo de los entrenamientos personales. Y empecé como entrenador y COVID. Mejor momento, en la historia de la humanidad. Entonces, perdí los clientes, evidentemente, pero Estados Unidos es mágico para trabajar. O sea, y en plena pandemia, o sea, yo tenía ya, al final tuve 3 trabajos. Estaba trabajando en una panadería, estaba trabajando también en una tienda de tenis y luego llevaba gente con entrenamientos online y tal. Entonces, Estados Unidos es un país donde el que se le ocurra y le pone las horas tiene recompensa. Es decir, no es como España que a lo mejor te matas a trabajar y bueno, pues consigues lo que consigues, ¿no? Sí. En Estados Unidos tú te matas a trabajar y tú ganas pasta. Y dices, no, pero el coste de vida es más alto y tal. No hay comparación. No hay comparación. Sí, ganas más. O sea, cero problemas. O sea, entonces, yo tenía 3 trabajos, no tenía vida, Eso es. pero conseguí en un año ahorrar suficiente como para comprarme... O sea, lo único que te puede una casa. tirar de aquí es la tierra, o sea, lo que se suele decir, ¿no? La sangre en Exactamente, de hecho... Pero la filosofía es totalmente diferente. Bueno, de hecho, el plan inicial era convalidar los estudios de fisioterapia ahí en Estados Unidos, porque, bueno, para que os hagáis una idea, un fisio aquí, 40 horas semanales, yo qué sé, si llega a 1000, da gracias, ¿vale? Ahí empiezas con 120 al año. O sea, es pasta, ¿sabes? Sí, bastante. Entonces, bueno, convalidar el título es un calvario. De hecho, todavía no lo tengo convalidado. Tampoco creo que lo vaya a hacer. Pero bueno, ves que, yo qué sé, estudiar y hacer una carrera, pues, joder, tiene su recompensa al final. No es como aquí, estudias una carrera y, bueno, pues, eres al final uno más. Ahí sí que es cierto que te cuesta un ojo de la cara, pero al final, o sea, al final te renta. Si es una carrera
que tener salida también, Ya. es verdad. Porque, por ejemplo, mi esposa, bueno, tiene un buen trabajo y tal, pero no es por la carrera que estudió. Ya. Ella estudió, era como comunicaciones, vendría a ser como un periodismo aquí. Salida Nah, pocas. no la- Y la carrera pues cuesta un pastizal. Pues ahí pues no te sale rentable, pero yo qué sé, si vas a estudiar alguna ingeniería o medicina o algo de leyes, joder, sí que te renta. Ya. Entonces haces el esfuerzo, ¿sabes? Es diferente, sí. Es diferente. Entonces yo lo que he visto es, o sea, yo me he matado a trabajar estos años. O sea, no he parado. Bueno, ahora estoy solo como entrenador. Estuve como ayudante de fisioterapeuta. Yo la fisioterapia en realidad la odio. Joder, he conocido como a 3 personas que se dedican a eso y todos han dicho lo mismo, tío, ya lo Sí, sé. no la soporto. Entonces dije, voy a volver a mis raíces, que es ser Capaz, entrenador. Dios, Sí, entonces estoy trabajando en un gimnasio, pero soy autónomo. Entonces Vale. yo tengo mis clientes o ellos me dan clientes y yo los entreno en el gimnasio. Y si ellos me los dan, pues me dan una parte de lo que ellos pagan. Y si los traigo yo le pago al gimnasio por usar Vale. el sitio, ¿no? Y Ajá. la verdad que, joder, no me puedo quejar. Entonces, bueno, como autónomo ahí no estás tan puteado. No es como lo aquí. mismo, entiendo. O sea, es muy distinto. Yo, de hecho, o sea, si me hubiera quedado aquí como autónomo, yo creo que no llegaba a fin de mes. No. Estaría peladísimo, seguramente. Y yo me considero afortunado. Cuando estaba trabajando de entrenador aquí, yo veía que ganaba el doble que mis compañeros que habían terminado la carrera, que estaban trabajando como fisioterapeutas. Yo era afortunado y tal. Pero aún así, tío, o sea, es que no hay color. Sí. O sea, es que te roban demasiado, Son tío. cosas que... no sé. Ahí... Es una situación en la que dices, no tengo forma de cambiarlo porque por mucho que te quejes, nadie va a venir al rescate en ese sentido. Y yo lo noto incluso, lo que tú dices, con carreras de alto nivel, como es mi caso, y el tuyo también, David. Somos, pues eso, ingenieros informáticos o cosas por el estilo. Al final acabas teniendo la sensación de decir, joder, macho, o sea, tengo las carreras que se supone que más salidas tienen, que más trabajo tengo, más que cualquier incluso otras ingenierías, muchas veces. Sí. Y aún así tengo problemas si tengo sueldos que están por encima de 30.000 euros en adelante. Te llevan por delante muchísimo sueldo, con lo cual al final acabas viviendo de alquiler o poder comprarte una casa o poder, yo qué sé, montar un negocio por tu cuenta, o sea, porque has trabajado durante unos años y ahorrar es inviable, ¿no? Y al final acabas sintiendo como que los medios a tu disposición no son los mismos. No, y es un mundo globalizado y competitivo, ¿sabes? O sea, porque al final es eso. Tú tienes que competir con otros países también. Sí, Estados Unidos es mágico para prosperar. Es decir, si tú eres una persona que está dispuesta a dejarse los huevos currando, porque, joder, yo el primer año que estuve ahí trabajaba todos los días, o sea, no tenía días libres, tío. Pero al final de año, joder, me pude comprar una casa. O sea, tienes opciones, puedes ahorrar y puedes vivir bastante bien. Me daba mis caprichos. No era que, o sea, yo trabajaba un montón, pero coño, tienes dinero para ahorrar, tienes dinero para salir pues todos los fines un poquillo, comer fuera, hacer tus planes y tal, y bueno, te matas trabajando, pero bueno, sí. Lo que quiere todo el mundo, ahora supongo, estoy un ¿no? poco más relajado, no trabajo tanto como antes, pero porque eso, pues me sacrifiqué un año y ahora pues voy un poco más suelto, pero yo creo que en España de igual te pegas ese año de matada y no vas a ningún lado. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, yo no tenía un duro en la cuenta. O sea, nosotros antes de ir a Estados Unidos fuimos un mes a Tailandia y dijimos, nos lo fundimos todo. Vamos ahí con cero. Y empezamos de cero. Entonces nos fuimos a Tailandia con 2.000 pavos, que era lo que me quedaba en la cuenta. Nos lo fundimos todo. De hecho, nos quedamos sin dinero. Allí en Tailandia nos quedamos sin dinero a una semana de volver. Ostras, tú. Y estábamos en Cofifi y no teníamos ni dinero para comprar el vuelo para volver a Bangkok y volver a España. O sea, nos quedamos a cero, porque claro, como era todo tan barato, empezamos a gastar y decimos, hostia, que no nos queda nada. Estuvimos una semana, tío, comiendo bocadillo de jamón y queso en el 7-Eleven con patatas fritas todos los días. Esa era la única comida que hacíamos. Y tuve que pedir dinero prestado a mis padres para poder volver. Bueno, un lío, total. Que yo llegué a Estados Unidos con 0,10 en la cuenta, creo.
Extra de deuda. No teníamos nada. Y en un año, o sea, primero que llegamos allí y claro, allí necesitas coche. En Estados Unidos, en Florida especial, si no tienes coche, estás jodido. Porque Sí, el es obligatorio. transporte público, eso sí es verdad que aquí es excelente y ahí es inexistente y mejor no lo tomes. Entonces dices, coño, no tengo dinero, tengo que comprar un coche. Puedes. Bueno, mi esposa es americana, ahí usan lo que es el credit score. Entonces, bueno, ya tenía buen crédito y conseguimos Sí. con cero de down payment, Sí, ¿cómo se dice? De inicial, pago adelantado. financiar un coche. Eso es. Y con Lo esa dimos- financiación, a partir de ahí, Sí, y a partir de ahí, pues el coche y para ir a currar. Pero, o sea, que tienes opciones, quiero decir. Es que es más fácil prosperar. No. es diferente. Sí. Lo que sí que me he dado cuenta, y a mí me gustaría, por ejemplo, retirarme en España, Mm. porque aquí la calidad de vida es superior. Es menos estrés, es menos trabajo, un poco más social. Ahí es como cada uno va a su bola y vas como así en plan, pasta, tengo que hacer dinero, y no piensas en otra cosa. Yo los primeros 2-3 años lo único que pensaba era, joder, tengo que hacer toda la pasta que pueda y me da igual el tiempo libre. Bueno, de hecho, allí no tengo... No, a ver, no tengo amigos ni nada, o sea, lo único que esa es hago la es cosa. trabajar y bueno, ahora lo de la competición que era un poco lo divertido y salir con mi esposa y tal. Y bueno, pues la gente en el gimnasio tampoco... Bueno, yo soy un poco especialito y cuando entreno me pongo modo gruñón, no me hables y tal, y no hablo con nadie. Entonces, aquí en España la gente te habla un poco más y aunque tú seas un poco cascarrabias entrando, al final acabas hablando con la gente. Pero allí, como cada uno va a su bola, si tú te pones encima a modo no me hables, no hablas con nadie. Sí, es el contraste que siempre se comenta en ese sentido, ¿no? Sí, la gente es un poquito... Cada uno va a su bola. A su bola. Pero también es cierto, yo me he dado cuenta de que las horas que se trabajan en España se trabajan más que en cualquier otro país, en cuestión de horas. O sea, de horas trabajadas. Otra cosa es lo que realmente rindas o produzcas, que esa es la gran disonancia que tenemos muchas veces. Y cuando te comparas con otros sitios... vale, puedes diferenciar en educación, en salud, en todo lo que tú quieras, pero al final lo que viene siendo la potencia económica, lo que tú puedes sacar, lo que tú incluso puedes obtener en tu día a día, como para jubilarte, para poder incluso vivir en el día a día, etcétera, no es lo mismo. O sea, la sensación al menos actual es la de no te vas a poder jubilar porque no va a haber pensiones, y a la par es la de, tío, no estoy teniendo ni un mínimo como para poder vivir lo que tú comentas, ¿sabes? Que si yo me pongo a trabajar muchísimo, pues me voy a quedar igual. A no ser que mi horario sean 24 horas esclavizado, dedicado a eso, y aún así voy a tener problemas porque Hacienda me va a venir y me va a decir, es que tienes más de 2 pagadores. Eso es un problema, ¿sabes? Ya, más taxes en ese sentido, ¿no? Entonces, eso yo es lo que veo surrealista. Es una de las cosas que comentaba José, que es, si tú eres autónomo y te vas a ganar la vida por tu cuenta, que tengas que pagar una cuota, ganes o no ganes dinero. Eso en Estados Unidos, ahí no tenéis ninguna cuota autónoma. O sea, tú si quieres trabajar, trabajas y ganas dinero, y luego cuando tú ganas dinero pagas tus impuestos. Sí, pero luego al final de año es un poco raro. Te dan el palo con los impuestos, pero no es tanto como aquí. Es decir, yo no tengo que... Si yo no gano, no pago como autónomo. Es decir, yo al final de año reporto todo lo que he ganado y pues de ahí pues me dicen cuánto tengo que pagar. Bueno, más o menos. Pero no es como que tengo que pagar cada mes una cuota. Lo puedo hacer si quiero para luego que al final del año el paro no sea tan grande, pero yo ya cuento con al final de año pues que me van a quitar algo. Entonces yo personalmente lo que hago es, tengo varias cuentas y en una, o sea, de lo que gano separo un 20% por si acaso y la cuenta se llama taxes. Entonces yo al final del año esa cuenta no me pertenece. Pero no es tanto como en España. O sea, no... Lo de España es exagerado. Pero claro, si tú un año no ganas nada, no pagas nada. O tienes que pagar una parte. No me ha pasado, pero yo creo que no pagas nada. Porque bueno, yo se lo dejo todo al accountant, que es el que hace todos los estos. Tampoco me entero mucho. Pero creo que no. O sea, si no... pagas proporcional a lo que has ingresado. No, aquí no. Aquí estás perdiendo o estás en números rojos. Y encima tienes que pagar. En fin.
Bueno, pues a ver, ha sido un buen resumen de podcast en ese sentido. Hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado pues parte de tu competición y demás. Y creo que tenemos como muy bien enfocado todo, ¿no? Ahora hemos hecho todo el tema de Estados Unidos, todo lo que ha sido la preparación para ti, todo lo que ha sido la competición también en ese sentido. Y un poco cuál es la visión incluso desde alguien, desde dentro, en todo este tipo de cosas que muchas veces sobreestimulamos la situación con me han contado esto, me han contado lo otro, pero nunca tenemos la información veraz, ¿no? Ahí en medio. Entonces, bueno, y como siempre, en último lugar, siempre es la pregunta típica de ¿qué recomendarías? Porque es algo que nos gusta mucho, sobre todo cuando traemos gente pues, que tienen perfiles diferentes, hacen cosas distintas. Y la recomendación que buscamos en este sentido es que hagas una recomendación libre. No tiene que ver con nada de lo que hemos hablado hasta ahora. Puede ser referido a libros, cuentas de Instagram, cualquier cosa, contenido en general, que creas que a lo mejor las personas pues, no conocen tanto, pero que es algo interesante, ¿no? A ahondar, ¿no? O sea, igual que hemos hablado de todo este tipo de cosas en Estados Unidos, ¿cuál podría ser tu recomendación en ese sentido de que crees que nadie... ¿Una experiencia? Vale, una experiencia. Pues, por ejemplo, lo que yo hice de irme a Tailandia, que teníamos... A jugártela, ¿no? A jugártela, sí. Nosotros fuimos, teníamos 2.000 pavos, una mochila, porque no había dinero para pagar equipaje, cogerse una mochila, irse a un sitio random un buen tiempo con un budget limitado y buscarse la vida, porque la verdad es que sacas unas experiencias increíbles. Nosotros, durante el viaje... Joder, nos quejamos un montón, tío, sobre todo la última semana que solo comíamos un sándwich al día. Normal. Y además empiezas a discutir, bueno, yo fui con mi esposa, ¿no? Y empiezas a discutir por gilipolleces, pero es porque, joder, no tienes dinero, estás en un sitio que no sabes cómo, si no conoces, te tienes que estar buscando la vida porque no habíamos reservado en plan de, bueno, vamos aquí, luego aquí, luego aquí. Nosotros fuimos a Bangkok y, bueno, día a día a lo que salga. Sí. Entonces... El viaje en sí fue muy duro, pero cada vez que vemos las fotos y mi esposa y yo lo recordamos con un cariño, tío, que es increíble. O sea, es como que ahora que ha pasado tiempo, como que disfrutamos mucho más el viaje que cuando estábamos en el viaje. Lo recuerdas con mucha nostalgia. ¿Te acuerdas cuando estábamos...? Me acuerdo que estábamos debatiendo si íbamos a hacer como un tour en una lancha, una isla paradisíaca, y luego íbamos a hacer snorkeling, no sé qué. Y estaba el caro, que eran $7, que no teníamos, 7 euros que no teníamos, que era el bote americano, que era full equipado con todo, y luego estaba el tailandés, que era una barquita de mierda con un motor y un tailandés ahí dándole, y que, bueno... Fuimos por el barato porque no teníamos dinero para el caro, ¿sabes? Y joder, casi morimos ahí en el mar porque empezaron las olas y la cosa esa es que era increíble. Entonces, tenemos como esos recuerdos y los recordamos con muchísimo cariño. Entonces, yo qué sé... Tener experiencias diferentes, ¿no? Sí, irse a la aventura, o sea, coger, yo qué sé, un budget, irse a un sitio desconocido... Sí. Estar ahí 1 o 2 semanas y buscarse la vida y que pase lo que tenga que pasar, que fue un poco lo que hicimos nosotros. Y va a haber momentos duros, obviamente, pero luego se recuerda con muchísimo cariño. Es una de las experiencias más chulas. Yo tuve una así en Tailandia, recuerdo, además en Phuket, y fue como cogemos 100 euros para toda esta semana en tema de comidas. Teníamos cerrado como el tema de que el desayuno nos lo daba el hotel 100%. Además estábamos en una zona... En la zona de Patong Beach, que es la zona como más de fiesta, más loca, más random, suceden muchas cosas muy raras ahí en medio, desde el minuto 1 que te bajas del avión, literal. Y es uno de los viajes que recuerdo con más cariño porque además era como todo el mundo iba en tuk-tuk, todo el mundo tenía su coche, todo ese tipo de cosas, y tú no, todo lo contrario. Es más, no hicimos ni el tour original que hacían toda la gente, nos hicimos nosotros nuestro propio tour, andamos nuestros... 5 primeros días eran, o sea, bueno, 3 primeros días eran dedicados a andar y tardabas, yo qué sé, horas en llegar al sitio y playas paradisíacas de repente que nadie visitaba o cosas por el estilo. Sí. Pero después también es cierto que decías, joder, ¿para qué me voy a gastar el dinero en un tour en particular si a lo mejor me lo puedo hacer yo? Me pillo un coche con todo esto que hemos cerrado de budget y me permite
optimizar esto y lo notas, pues eso, más divertido, ¿no? Luego sale todo mal. No, siempre. Siempre sale todo mal al final, pero lo recuerdas pero con te lo mucho pasas cariño. pipa, Sí, te lo pasas pipa al final. Sobre todo cuando lo miras luego desde fuera, porque desde dentro es una mierda, tío. Cuando estás arruinado ahí. Joder. Qué locura. A ver, yo eso en la vida habría dicho, en plan, no tengo nada de nada. Pero, joder, sí, es una cosa, vamos, para tener los huevos de corbata, literal. O sea, tu recomendación es arruinarte en un país extranjero, ¿no? Eso es. Es lo que me sacado en claro. Básicamente. Perfecto. Pues nada, con la recomendación que nos ha hecho José de arruinarnos e irnos a un país a ver qué sale, a ver cómo terminamos en 3 semanas, pues vamos a cerrar el podcast. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad, ha sido muy chulo. Todas las experiencias que hemos comentado y a ver si te tenemos pronto, aunque sabemos que a lo mejor va a tardar tiempo porque te vas a Estados Unidos ahora. Pero de verdad, cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias por invitarme y nada, ha sido un placer. Y a ti, David, por venir y acompañar un rato y a charlar. Porque Si no es dentro de 2 o 3 años. a ver si es un poco más de vez en cuando. De verdad, muchas gracias, chicos. Cuidaos. Chao, chao. Estaba chulo, ¿no? Sí, está guay. ¿No? Hijo puta. Ah, vale. Siempre hacen lo mismo. Es que no sabía que...